nuestros delitos y pecados en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es el mundo de maldad, el espíritu de desobediencia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, este texto de Colosenses nos hace un contraste. Nos hace un contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Cuando yo utilizo la palabra hombre, un saludo al hermano Tomás que está por allá, me alegro de verlo. Cuando el texto que tenemos nos hace un contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Nosotros hoy, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos un nuevo hombre en Cristo. Cuando utilizo la palabra hombre es de manera genérica, incluye a la mujer. La Biblia dice que ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Y cuando la Biblia dice, la Biblia utiliza los términos de manera intercambiable. Cuando dice hombre se puede referir a un hombre masculino. No hay otro tipo de hombre, ¿verdad, Fran? Masculino, no hay más. Eso es lo que hay. Hombre masculino y mujeres femeninas, no hay más nada. Bien, hay que aclarar ahora. Bien, entonces, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. La palabra hombre ahí significa humanidad. Entonces aquí yo estoy utilizando el término de la misma manera. El nuevo hombre de Dios en acción. Es tu mujer y tu hombre. Anteriormente nosotros, en ese viejo hombre, nosotros teníamos una manera de comportarnos. Ese viejo hombre se caracterizaba y se caracteriza por ser un hombre que se enoja fácil y que cuando se enoja se deja controlar por el enojo. El enojo comienza con un disgusto, con un enojo y luego con una frustración y termina con una acción pecaminosa. Por eso la palabra de Dios nos dice, si se enojan, porque nos vamos a enojar, Dios se enoja, Dios está enojado, dice la Biblia. No que se enoja, Dios está enojado, dice la palabra de Dios, continuamente contra el impío. Nos podemos enojar por la causa justa, por la causa correcta. Hay causa justa por la que una persona se puede enojar. Por ejemplo, si usted ama a los niños, usted se debe enojar, y eso es correcto, cuando usted ve que se promueve y se aprueban leyes para el aborto. Porque usted debe amar los niños y debe amar la vida. Porque la vida es sagrada, porque Dios la dio y esa criatura es hecha a imagen y semejanza de Dios, y la imagen y semejanza de Dios en esa persona, la palabra de Dios nos ordena que nosotros no debemos ni siquiera maldecir a las personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Lo que ha pasado con la imagen de Dios en el hombre es que aunque pecó, no la perdió, pero se distorsionó. Entonces usted se enoja por causa justa, pero cada vez que ese viejo hombre se enoja, la mayoría de veces peca, porque es descontrolado. Ese viejo hombre es chismoso. Siembra contienda, es lo que la Biblia dice, que yo estoy diciendo. Siembra contienda entre hermanos, divide, es envidioso, no se goza, no se ríe con el que ríe, con el que se ríe llora, le molesta, porque es envidioso. Si a alguien le va bien, él se siente mal, y si a alguien le va mal, él se siente bien. Ese hombre, ya nosotros no somos ese hombre. Ahora nosotros en Cristo somos una nueva creación.
Y de eso es que habla Colosenses capítulo 3. Y ahora nosotros nos comportamos de una manera distinta. Y nos comportamos de una manera distinta no porque hacemos las cosas de manera distintas. No es de eso que se trata. No se trata de lo que hacemos, sino que se trata de lo que somos. Lo que nosotros somos se manifiesta en lo que nosotros hacemos. Jesús, enfrentado por los fariseos y sus enemigos, por los judíos, querían matarlo, porque así es que el hombre viejo actúa, lo querían matar. Y Jesús le dice, pero muchas cosas buenas yo he hecho delante de ustedes, ¿por cuál de ellas ustedes me quieren matar? Y él le dice, y ellos le dicen, por cosa buena no te queremos matar, sino porque tú, siendo hombre, te hace llamar a ti mismo Dios. No es que él se hacía llamar a sí mismo Dios, es que él era Dios. Y no solo que él era Dios cuando estaba con ellos, no, es que él es Dios. Él es el Dios hombre y lo demostró. Reprendió los vientos y el mar, y los vientos le obedecieron. Y los discípulos se asombraron y dijeron, pero ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los demonios se le sujetaban en su nombre. Convirtió el agua en vino. Ponía la mano sobre los enfermos y le daba orden, sin ponerle la mano, y las enfermedades salían. Un principal de los judíos se le acercó un día y lo visitó y le dijo, nosotros sabemos que has venido de Dios, porque el que hace las cosas que tú haces tiene que haber venido de Dios. Entonces, estos judíos querían matarlo a él y cuestionaban incluso su paternidad. Y le dice, ¿tú de quién eres hijo? Porque él dijo que era hijo de Dios. Nosotros sabemos de quién somos hijos, dicen ellos. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían y no quisieran matarme, porque de mí habló él. Entonces le dicen ellos, ¿cómo tú, que no tienes 50 años, conoces a Abraham, que tú eres hijo de Abraham? De mí habló él, dijo Jesús. Entonces ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían. Y le dijo, ustedes quieren matarme porque ustedes hacen como hace el diablo, porque el diablo es homicida y mentiroso desde el principio. Entonces, como ustedes me quieren matar y son mentirosos, en conclusión, ¿de quién eran ellos hijos? Jesús le dijo, ustedes son hijos del diablo. Lamentablemente, esa es la realidad. Esa es la realidad lamentable, pero esa realidad, si hay alguien aquí que no está en Cristo, usted no está haciendo la obra de Cristo. Y si no está haciendo la obra de Cristo, nada más hay dos posibilidades. O usted está en Cristo o usted no está en Cristo. Si no está en Cristo, entonces está en el diablo. Ojalá que no haya, pero si hay así, tiene oportunidad hoy de cambiarse de lugar y venir a ser hoy hijo de Cristo, hijo de Dios, pero no porque tú lo decidas, sino porque
Ojalá que así sea. Probablemente Dios te haya traído hoy. Estoy hablando que haya alguien aquí que no tenga a Cristo en su corazón. No es casualidad que tú estés aquí. Y Él te trajo hoy a ti, aquí hoy, con un propósito. Y es probable que sea que tú vengas a estar en Cristo. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo vive, cómo se comporta una persona que ahora está en Cristo y que ya no es un viejo hombre, sino que ahora es un nuevo hombre en Cristo? Tiene una nueva identidad. Tiene una nueva identidad. De eso se trata. El enemigo quiere destruir nuestra identidad, lo que somos en Cristo. El enemigo no quiere hacer pecar. Recuerden que la Biblia dice, ya dije que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Mira, Satanás no está muy interesado en hacerte caer en pecado. Ese es el comienzo. Satanás está interesado en hacerte a ti que eres cristiano. Estoy hablando con los que son cristianos. Lo que Satanás quiere hacer es que tú pierdas tu conciencia de quién realmente tú eres, tu identidad. Tu identidad no es lo que diga tu familia, no es lo que diga, es más, que a veces se equivocan, no es que son malas, pero se pueden equivocar. No es lo que diga tu esposa en un momento que se enoje, no es lo que digan tus hijos, no es lo que diga tu esposo, no es lo que diga la gente del mundo, no es lo que digas tú, porque a veces nosotros, aunque no lo decimos, pero a veces, por ejemplo, cuando una gente tiene un fracaso, entonces esa persona viene y dice, la verdad que yo soy un fracasado. No, un fracaso es un acto que tú hiciste, en algo que tú fallaste, pero tú no eres un acto, un hecho, tú eres una persona, tú eres un humano, esa es tu identidad. Y ahora en Cristo, tú eres un humano diferente, porque ahora tú estás en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y ahora tú vas a vivir una nueva identidad en la persona de Jesucristo. Cristo está en ti y tú estás en Cristo. No es para que uno se sienta orgulloso, ni, bueno, puede generar, si hay un orgullo positivo, puede serlo. Pero no es para uno llenarse de vanagloria. No, 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 no. Pero mire, en verdad, yo creo que el que está en Cristo es una gran, en buen dominicano, porque cuando dice una gran cosa es una gran persona, en dominicano, es una gran cosa. El que está en Cristo es una gran persona, porque Cristo vino a morir por él y le salvó. C.S. Lewis, un escritor muy famoso, él dijo lo siguiente, que si los cristianos, si Dios le permitiera a los cristianos ver lo que ellos realmente serán cuando Cristo venga, ellos se verían tentados a adorarse el uno al otro. Wow. Lo que nosotros vamos a hacer cuando Cristo venga. Entonces a veces nosotros nos vemos en situaciones difíciles, en aflicciones que tenemos, en cosas que nos faltan, en cosas que nos fallan, en gente que nos rechaza. Y entonces ahí nuestra identidad es bombardeada.
Y en medio de esa aflicción, nosotros nos desenfocamos de Dios, de quién es nuestro Dios, y nosotros en Él. En Santo Domingo la gente dice popularmente que el que nada tiene, nada vale. Y se refieren a cosas económicas, cosas materiales. Eso es falso. Porque la Biblia dice, ¿de qué le vale a un hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa podría el hombre dar por su alma? ¿Tú sabes cuánto vale un alma de un ser humano? El único que puede decir lo que vale un alma de un ser humano se llama Dios, porque para Él salvar tu alma, Él dio a su propio Hijo, que vale más que todo en este mundo, en el universo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, ese nuevo hombre, esa nueva criatura en Cristo, ahora vive diferente. Ahora tiene un espíritu perdonador. Porque ahora Cristo está en él y en esa persona mora el Espíritu Santo y actúa distinto. Porque la palabra de Dios nos dice, más el fruto del Espíritu. Y ese más que está ahí es porque venía hablando de lo que son el fruto de la carne. Que el fruto de la carne es contienda, es envidia, es rencor, es odio, es mentira, es engaño. Ese es el viejo hombre, que dice la palabra de Dios que está viciado. Pero ya nosotros no somos así. Gracias a Dios por Cristo. A mi sobrina la rechazaron en esa entrevista porque su canción era muy cristocéntrica. Nosotros aquí queremos solamente que nos hablen de Cristo. Y nosotros solamente queremos estar en Cristo. Y que Cristo esté en nosotros. Porque si Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, entonces dice la palabra de Dios que nosotros ahora tenemos una nueva vida. Y una vida incluso que salta para vida eterna. ¿Y cómo se manifiesta la obra de Cristo en nosotros? Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora nosotros tenemos el carácter de Cristo, siendo, que es lo que nos dice nuestro texto en Colosenses, siendo renovado en nosotros. Siendo renovado cada día. Nosotros estamos siendo renovados. Para nosotros entonces llegar a ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Exactamente como Él. Ahora nosotros estamos en el proceso de crecimiento, siendo cada día más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es un proceso que se llama santificación progresiva. Es algo que va progresando. Tú tienes que, el que está aquí que no es creyente, tiene que venir a Cristo y aceptarlo tal como está. Y Cristo lo va a aceptar, le va a dar la bienvenida. Usted se arrepiente, le entrega su vida a Jesús, reconoce su pecado. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahora tú has aceptado a Jesús como tu Salvador y como tu Señor, y tú vas a comenzar a caminar en una nueva vida en Cristo, que es tu Señor. Y tú vas a tener una nueva identidad, que ahora nosotros la tenemos, y debemos de comportarnos de esa manera.
¿Y qué tenemos nosotros entonces ahora en Cristo? El carácter de Cristo, que está siendo, como le había dicho, siendo formado, siendo renovado en nosotros. Mire, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. ¿Se recuerda lo que decía C.S. Lewis? Que cuando Cristo venga, que si nos dejaran ver lo que nosotros seremos cuando Cristo venga, lo que vamos a hacer, hermano, tú y yo, estamos siendo renovados, creciendo cada vez más como nuestro Señor. Nos sentiríamos tentados a adorarnos. Dice la palabra de Dios que ya nosotros somos hijos de Dios. Oiga bien, eso es algo hermoso, grandioso. Ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos tal como Él es, seremos semejantes a Él. ¿Escucharon lo que dice Colosenses anteriormente? Que este hombre, tú y yo, ahora mismo, estamos siendo renovados para ser conforme a la imagen del que nos creó. Dijo un pastor, su nombre es Joel Michelén. Él dijo que Dios el Padre está tan complacido con su Hijo que está creando un pueblo, transformando un pueblo para poblar el cielo de gente que sea como Él. Y eso somos tú y yo. Dice la palabra de Dios, ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero ese proceso es aquí que comienza. Eso va a ser completado cuando Cristo venga. Que en nosotros ocurrirá lo que se llama la transformación completa, final, definitiva. Pero ese proceso tiene que ir ya desarrollándose en nosotros. No podemos seguir siendo lo que antes éramos, porque algo le voy a decir. La raza humana cayó en pecado, cayó de la gloria de Dios, se quedó corta. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:29, tan solo esto he visto en la humanidad, dice el predicador, que Dios hizo al género en el mundo, al género humano perfecto, pero este se ha buscado muchas complicaciones. Éramos perfectos. Al caer en pecado, adoptamos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, que es el viejo hombre. Y que nosotros que hemos sido salvados, ya nosotros tenemos una nueva naturaleza. Somos una nueva creación, pero esa antigua naturaleza todavía no ha sido redimida. Y dice la palabra de Dios que todavía falta eso. Y que la creación está gimiendo ahora mismo, esperando su redención. Y también nuestro cuerpo está esperando ser redimido. Y ya nosotros no tendremos como esa inclinación a pecar. Ahora tú tienes una lucha interna de las cosas de ese viejo hombre que todavía están presentes en ti. Por eso es que tú enfrentas esa lucha contra el pecado y yo también. Y Pablo lo dice en Romanos 7, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si esto hago, no lo hago yo, sino el hombre de pecado que mora en mí. Entonces Pablo dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un ay que él dice. Y en el versículo siguiente está la respuesta al ay de Pablo. Y dice, gracias a Dios por Cristo. Entonces Cristo te va a librar de ese
hombre de pecado, de esa inclinación que tú tienes, que a veces te atraen las cosas del mundo, la que tú practicabas antes y yo, pero que ahora no la practicamos. Ya nosotros no somos practicantes del pecado. Seamos honestos, aunque pecamos. A veces yo escucho que hay gente que dice, como le dijeron al pastor MacArthur, que nuestro pastor Kendall lo menciona mucho, al pastor MacArthur le dijeron en una ocasión, es que yo no quiero ir a la iglesia, yo no voy porque está llena de hipócritas. Y él le dijo, sí, hay espacio para uno más. Y el pastor Michelén también dijo que la iglesia no es un club de santos, sino un hospital de pecadores. Nosotros somos pecadores que estamos luchando contra el pecado, que queremos vencer con el bien al mal. Así es que se manifiesta ese hombre nuevo que está en ti, en Cristo. Antes tú no querías vencer con el bien al mal. Antes tú querías hacer mal y hacer mal. Pero ahora tú quieres hacer el bien y estás luchando contra el mal. Y tú no vas a poder en tu propia fuerza, pero Cristo está contigo para ayudarte. El Espíritu Santo está ahí contigo para ayudarte a vencer. Y cuando tú caigas o peques, dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. El nuevo hombre, además de que ahora es diferente, camina diferente, piensa diferente, habla diferente, se comporta diferente. ¿Por qué lo hace? Porque ahora está en Cristo. La palabra de Dios nos dice, nuestro Señor Jesucristo, Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Aprendan de mí, de Jesús. ¿Cómo es Jesús? Y dice él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El nuevo hombre en acción ahora en Cristo es manso y humilde de corazón, porque Cristo está en él y él en Cristo. Y ese hombre, terminando ya, no solamente se caracteriza porque ahora es una nueva creación, porque ha nacido de nuevo, ahora se ve distinto, ahora es amoroso, es cariñoso, es amable, es afable, perdona rápido, si se enoja, busca la manera de resolver su problema. Si sabe que alguien está enojado o le ha causado alguna ofensa, va y le pide perdón y se arreglan rápido. Y no solo eso, sino que si él ofende a alguien, él le pide perdón. Pero no solo eso, sino que si alguien lo ofende a él, no espera que él o ella vaya a pedirle perdón, sino que él va y le pide perdón a ella. Es lo que dice la palabra de Dios, que si tú traes tu ofrenda delante del Señor y allí te das cuenta que alguien tiene algo contra ti, no tú contra él, que vaya y te ponga de acuerdo con tu hermano o con tu hermana y luego venga y presentes tu ofrenda. No solamente actúa de esa manera, sino que ese nuevo hombre de Dios, para poder ser así, necesita estar constantemente mirando a Jesús. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero ¿cómo ese nuevo hombre va a poner sus ojos en Cristo? Bueno, mirando a nuestro Señor Jesucristo revelado en su palabra.
El nuevo hombre de Dios está saturado de la palabra de Dios, enseña, adora a Dios y es agradecido. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia. ¿Escuchó bien la palabra? En abundancia. Yo quiero enfatizar esa palabra. Dice la palabra de Cristo, la Biblia. La Biblia se trata de Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis es de Cristo que nos habla. Dice que viva la palabra de Dios en nosotros en abundancia. Yo he escuchado personas, incluso hermanos o hermanas, que dicen, no hay que estudiar tanto la palabra de Dios, no hay que buscarle tanto la quinta pata al gato. Bueno, si usted estudia la palabra de Dios para buscarle la quinta pata al gato, no la estudie para eso, porque el gato no tiene quinta pata. Pero yo lo que noto es que el que dice eso, lo dice como una excusa para excusar su descuido de la palabra de Dios. No hay que estar investigando tanto. Sí, aquí dice que la palabra de Dios habita en nosotros en abundancia, no escasamente. Nosotros fuimos salvados y convertidos en discípulos. Y un discípulo es un aprendiz, un estudiante. Y en la palabra de Dios nosotros vemos a Cristo revelado. Y a medida que nosotros vamos conociendo a Cristo más y más, entonces nosotros vamos a ir siendo hechos más como Él. Porque vamos a llegar a admirarlo, a contemplarlo, a amarlo más. Y el Espíritu Santo va a ir transformando nuestra vida por medio de su palabra. Dice, con toda sabiduría, escuche el próximo verbo, dice, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Ok, entonces si la palabra de Dios no vive en ti en abundancia, ¿cómo tú vas a amonestar a nadie? ¿Con qué tú lo vas a amonestar? ¿Qué tú le vas a enseñar? Muchas son las historias y muchos son los cuentos que hoy en día nosotros escuchamos de gente que dice que predica a Cristo y realmente no predican a Cristo porque no lo están viendo a través de la palabra de Dios. Y la palabra dice que en estos tiempos serían tiempos peligrosos porque habrían hombres engañadores, amadores de sí mismos, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Y dice la palabra de Dios, a estos evita. Este púlpito es para la palabra de Dios, porque en ella nosotros vemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al contemplar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros vamos a desear cada día ser más como Él. Por Él lo dijo. Y por último, ese nuevo hombre en Cristo es agradecido y lo agradece todo. Dice la palabra de Dios, den gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo.
hay un problema, y es que a veces nosotros solamente le damos gracias a Dios por aquellas cosas que nosotros creemos, consideramos que son buenas. Y, ay, gracias Señor, mira, me aumentaron en el trabajo. Ay, gracias Señor, porque encontré la pieza del vehículo que andaba buscando. Ay, gracias Señor, porque ya tengo novia. Y cuando la novia lo deja, ya me dejó esa malvada. Pero dale gracias a Dios porque te dejó. Por lo menos te aguantó un tiempo. Gracias Señor porque tengo una esposa que me ama. Y es sometida. Gloria a Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. Y cuando la esposa no sea sometida y sea desobediente, ¿no le da tu gloria a Dios cuando también tú dices, Señor, gracias por esta rebelde? Ten piedad de su vida. Ayúdala. ¿Cuántas cosas llegan a nuestra mente antes de eso de dar gracias? Gracias Señor porque tengo unos hijos obedientes, estudiosos. Y ese hijo obediente y estudioso se le va de la iglesia, chiquitico, que lo llevó a la iglesia y lo crió. Tú deberías darle gracias a Dios porque no está en la iglesia también. El texto dice que demos gracias a Dios en todo. Gracias Señor porque fui al médico y todo salió bien. Pero también da gracias a Dios cuando todo salga mal. Yo no sé si a usted le ha acontecido, pero en mi vida como creyente, yo nunca he visto que alguien aquí se haya parado y le digan, el hermano fulano o fulana va a tener un testimonio hoy. Y el testimonio, yo creo que nunca lo he visto, nunca. El 100% de los testimonios es para decir que no tenía trabajo y Dios le consiguió el trabajo. Que estaba enfermo y enferma y Dios le sanó. Que Dios nos ayude, porque yo no quiero perder el mío, ni usted tampoco. Pero deberá un día alguien venir y pararse aquí y decir, hermano, mi testimonio es que yo le doy gracias a Dios porque me acaban de votar. Me quedé sin empleo. Gracias a Dios. No hay cómo pagar la casa, pero gracias a Dios. El texto dice que le demos gracias a Dios por todo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Hay una canción que nosotros la cantamos. Vivir es Cristo. Y en una parte de la canción, esa canción, hay una oración. Yo lo veo, es una oración que hace la persona que la canta. Y él dice, y ella dice, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. El caso es que Jesús dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado, y aquí viene la palabra otra vez, para que en mí, en Cristo, ustedes tengan paz. ¿En quién es que tú vas a tener paz? En Cristo. Pero en Cristo tú vas a tener paz porque Cristo no solamente es que te da paz, sino que Cristo es nuestra paz. Y como Cristo está en nosotros, la paz de Dios va a permanecer, como dice la canción, que está bien, aún en medio de la tormenta.
Pablo dijo, he aprendido a contentarme cuando me va bien y cuando me va mal, cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo estoy enseñado. El contentamiento se aprende, lo enseña el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, cuando tú meditas en ella, cuando la palabra de Dios abunda en ti, cualquiera que sea mi situación, en todo y por todo estoy enseñado, así para tener hambre como para estar saciado, para estar en abundancia como para estar en escasez. Y aquí viene el versículo que la gente lo utiliza para todo, como si fuera un amuleto. Si va a conseguir un trabajo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a conseguir el trabajo. En el contexto del texto no se trata de conseguir un trabajo. Hay otros textos para usted conseguir un trabajo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Y como si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, no le dará el Padre Celestial a ustedes todas esas cosas. Cite ese versículo, pero no diga, voy a conseguir el empleo, voy a ganarme este título porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, el texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que Él va a poder vivir en escasez y en abundancia. Si está en escasez, va a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y va a tener contentamiento. Si está en abundancia, va a ser lo que dice el Salmo. Si llegan las riquezas, no ponga tu corazón en ellas, porque las riquezas también son peligrosas. Y entonces esa persona va a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo está siendo formado en nosotros, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahí es donde viene el versículo que es muy famoso, que nosotros utilizamos mucho, que dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. La buena, las malas, las no tan buenas, no son para que tú te quejes, sino para que nosotros, en vez de queja, nosotros seamos como el nuevo hombre en acción, que se levanta como Job y dice, habiendo llegado hasta aquí, cuando todos se lo habían quitado, Job dijo, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y gracias a Dios por todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo, aunque no tenga nada. Y si no tiene nada y tiene a Cristo, dele gracias a Dios porque tiene a Cristo, aunque no tenga nada. Pero el que no tiene a Cristo y lo tiene todo, no tiene nada, porque Cristo permanece para siempre y nosotros permaneceremos en Él para siempre. Estamos seguros en Cristo. Ahora, aunque haya peligro, pero un día nosotros no estaremos aquí, sino que nos iremos de aquí. Y como estamos en Cristo, permaneceremos en Él. Y un día vamos a morir. Oiga, lo peor que nos va a pasar a nosotros aquí es que nos vamos a morir. Eso es lo peor. ¿O no? No se queje tanto. Y lo que le estoy diciendo, me lo estoy diciendo a mí mismo. No nos quejemos tanto, demos gracias a Dios por todo. Mire, lo peor que nos va a pasar es que nos vamos a morir. Y nos van a enterrar. Y nuestro cuerpo se va a podrir. Pero estamos en Cristo. Y la palabra de Dios dice
que ese día, un día, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Sigan conmigo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Siga conmigo. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Nosotros no somos masoquistas, pero no importa lo que esté pasando ahora, como nosotros estamos en Cristo, seguros en Él, y como Él no miente y viene por nosotros, le damos gracias a Dios por lo que sea que esté aconteciendo en nuestra vida, sea bueno o malo. Dios le bendiga.